Hay personas que construyen su propia cruz y luego se quejan de que nadie les ayuda a cargarla. Se sacrifican por algo que nadie les pidió y luego reclaman el reconocimiento que nunca se comprometieron a ganar. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Cat Black y hoy les traigo otro episodio de Susurros de Medianoche en este maravilloso podcast que me encanta desahogarme, inventar la madre. Hoy abrimos una gran reflexión que surgió de una frase, de una polémica, de algo que escuchamos y nos hizo pensar. ¿Cuántas veces nos sacrificamos sin que nadie nos lo pida? Y luego convertimos ese esfuerzo innecesario en una deuda que los demás no quisieron en un principio. Pero bueno, obviamente esto nació sobre la polémica de Roro, que realmente mi resumen es que nadie lo pidió, básicamente. Es su sacrificio y ya, se acabó el video. Pero bueno, antes de entrar de lleno en la polémica que dio origen a este tema, analizamos primero qué significa realmente sacrificarse y cuál es la diferencia entre un sacrificio aceptado y un sacrificio impuesto por uno mismo o autoimpuesto. Porque no quería hacer un video solamente de la polémica porque me parecía muy... O sea, no quiero desprestigiar a los demás que lo hayan hecho así, pero a mí no me gusta tanto hablar solo de la polémica, porque me gusta pensar, o sea, de que en lo que es el tema general de la misma. Pero bueno, yo soy superior a ustedes, no se crean. ¿Qué es el sacrificio? Conceptos y diferencias. ¿Qué entendemos por sacrificio? Una distinción crucial. El sacrificio, en su sentido más básico, implica renunciar a algo valioso: tiempo, salud, bienestar o comodidad, para conseguir otro fin o beneficiar a otros. Sin embargo, la psicología contemporánea y la filosofía ética han identificado una distinción fundamental que transforma completamente el significado hermoso y las consecuencias de este acto. La diferencia entre el sacrificio voluntario o consensuado y el sacrificio autoimpuesto no solicitado. La naturaleza del sacrificio voluntario y consensuado. El sacrificio voluntario ocurre cuando una persona decide libremente renunciar a algo, conoce el costo real y lo hace porque lo considera justo, necesario o porque existe un acuerdo mutuo explícito. En este escenario tenemos: nadie obliga. La decisión emerge de una elección auténtica, no de coerción externa ni de presión internalizada. Hay consecuencia del costo, la persona comprende qué está sacrificando y por qué vale la pena. Y por último, no se exige agradecimiento. Dado que fue una elección libre, no hay expectativa de reconocimiento especial ni de compensación emocional. Este tipo de sacrificio es común en contextos saludables. Un padre que trabaja horas extras para pagar la educación de sus hijos, con pleno conocimiento y acuerdo familiar. Un amigo que acompaña a otro en un momento difícil porque valora la puta relación. O un profesional que asume un proyecto desafiante por crecimiento personal. El problema del sacrificio autoimpuesto, aparte de que es pura victimización, victimización tratando de ser justificada, lo cual es pura mierda, o sea, más mierda de la que ya es. El sacrificio autoimpuesto, por el contrario, ocurre cuando una persona se carga con esfuerzos,
riesgos o renuncias que nadie le pidió, nadie esperaba y nadie le exigió. Posteriormente presenta ese esfuerzo como prueba de su valor y reclama reconocimiento, comprensión o trato especial que nadie se comprometió a dar. Características psicológicas del sacrificio no solicitado. La literatura psicológica identifica este patrón bajo diversos nombres, como el complejo de mártir, el esquema de autosacrificio o sacrificio emocional desequilibrado. Sus señas distintivas incluyen responsabilidad inflada, creer que es deber propio atender las necesidades ajenas, incluso cuando otros no lo solicitan. Límites deficientes, que es la incapacidad para distinguir entre lo que es legítimamente propio y lo que corresponde a otros. La expectativa de reconocimiento, el sacrificarse con la esperanza consciente o inconsciente de recibir gratitud, validación o amor. El resentimiento posterior, cuando el agradecimiento esperado no llega, surge frustración y amargura y sensación de injusticia. Consecuencias emocionales y relacionales. El sacrificio autoimpuesto genera un círculo vicioso y tóxico, que es el agotamiento. La persona se desgasta física y emocionalmente al asumir cargas innecesarias. El resentimiento, que es al no recibir el reconocimiento esperado, comienza a sentirse víctima y a culpar a otros por su malestar. El tercero, que es la manipulación emocional. El resentimiento se expresa indirectamente mediante quejas, victimización o retiro afectivo, creando dinámicas de culpa en las relaciones. Y el último, que es el desequilibrio relacional, donde las relaciones se vuelven asimétricas, donde una parte da constantemente y la otra se siente presionada o culpable. El duelo no reconocido y el sacrificio invisible. Un fenómeno realizado es el duelo no reconocido o duelo desautorizado, donde una persona experimenta una pérdida, incluyendo el sacrificio de tiempo, energía o identidad, que la sociedad no valida públicamente ni acompaña con rituales de apoyo. Cuando el sacrificio no es visto ni nombrado, la persona siente que no tiene derecho a su dolor, lo que lleva a represión emocional, aislamiento y en casos extremos depresión. Esto explica por qué ciertos sacrificios, como el de padres divorciados que pierden contacto con sus hijos, cuidadores no remunerados o personas que renuncian a carreras por responsabilidades familiares, pueden generar un sufrimiento profundo y silencioso. Tenemos la paradoja del sacrificio saludable, que donde la clave no es eliminar el sacrificio, sino transformar su naturaleza. Del sacrificio compulsivo al sacrificio elegido. Reconocer que cuidar de otros es valioso, pero no se debe ocurrir a expensas del autocuidado. De la expectativa a la gratuidad. Sacrificar porque se elige, no porque se espera algo en retorno. De la invisibilidad a la comunicación. Expresar necesidades y límites de manera clara, permitiendo que otros sepan qué es significativo y qué no. Como señala la psicología de esquemas, las personas con un esquema de autosacrificio a menudo creen que deben sufrir para ser dignas de amor o para evitar defraudar a otros. Romper este patrón requiere aprender que merecen cuidado y amor sin condiciones y que pueden ser buenas personas mientras también se cuidan a sí mismas. Reflexión final sobre este bloque, ¿ok? No se van a asustar. ¿Tu sacrificio es elección o carga? Una pregunta útil para distinguir entre ambos tipos de sacrificio es: si nadie supiera lo que hice, ¿lo haría igual? Si la respuesta es sí, probablemente sea un sacrificio voluntario y auténtico. Si la respuesta es no o genera incomodidad, podría haber una expectativa de reconocimiento oculta, señal de un sacrificio autoimpuesto, lo cual no está mal reconocerlo, o hacerlo, pero el hecho de salirte con la tuya con ello es asco moralmente.
El problema en definitiva no es sacrificarse, como lo dije. El problema es sacrificarse sin que nadie lo pidiera, luego sentirse víctima de que nadie lo agradece. Reconocer esta diferencia es el primer paso hacia relaciones más equilibradas y una vida emocional más libre de resentimiento. Bienvenida a la vida adulta, madura y saludable. Para recordar cosas que mencioné sobre que muy interesantes y pues como dije muy importantes, que es el complejo de mártir, que es el patrón psicológico donde alguien sacrifica sus necesidades esperando reconocimiento, generando resentimiento cuando no llega. El esquema del autosacrificio, que es la creencia internalizada de que las propias necesidades deben venir después de las ajenas, incluso cuando causa daño. El duelo no reconocido, que son las pérdidas o sacrificios que la sociedad no valida, generando aislamiento emocional. Y el sacrificio bíblico voluntario, ofrendas elegidas libremente, no por obligación, como expresión de devoción genuina. Y quiero poner el caso del sacrificio voluntario, a ver si no me funan. Bueno, primero cabe aclarar, soy y no soy creyente. ¿Cómo? Pues lo voy a explicar en mi tercer podcast para que lo vean, a qué es lo que chingadamente me refiero. Pero bueno, se supone que soy bautizadamente católica, pero creo que soy cristiana. No sé, miren, creo en Dios y yo creo que eso es suficiente para mí. ¿Qué pasó, gato? Pero bueno, pero lo que iba a decir es que no hay mayor ejemplo que el caso de Jesucristo, el paradigma del sacrificio voluntario. Ahorita lo voy a explicar más a fondo, porque yo en un principio dije de que no mames, o sea, ¿cómo un Dios puede obligar a su propio hijo a sacrificarse por el bien de sus creaciones? Pero ahorita lo voy a explicar, porque yo también me eduqué bíblicamente. Está bien, digo, educación es educación, ¿vale? Puedes aprender muchas cosas. Porque no tengo tengo el sesgo de la religión como atea, ¿ok? Pero nunca le veré lo malo a lo que es la religión, más sí sus creyentes y lo que son para que transformen la religión a algo tan malvado y a una justificación eterna a actos muy atroces de discriminación, abuso y etcétera. Pero bueno. Por cierto, se me olvidó advertirles. Pueden saltarse esta parte, nada más es un ejemplo. Pueden saltarse a este minuto por si no me quieren escuchar hablar sobre la religión o si no son creyentes. Pero bueno, supongo que yo soy muy curiosa, religiosa. No sé, me parece muy interesante todas las religiones y lo que abarcan y lo que son sus, entre comillas, reglas. Porque no sé, me parece muy, no sé si sería prudente llamarlo atractivo, pero bueno, supongo que pondré este aviso antes de decir lo del caso de Jesucristo, pero bueno, no está mal que se saltan esta parte, la verdad es solamente mi opinión y porque lo vi prudente nombrarlo como este gran ejemplo de sacrificio voluntario y aparte es como no sé si decirlo, que es poéticamente hermoso para mí y yo creo que para sus fieles creyentes también, pero bueno, ya lo voy a seguir, así que pueden saltárselo o continuar como dicta su ¿cómo se dice? Su creencia. El sacrificio de Jesucristo se presenta en la narrativa cristiana como el ejemplo máximo de sacrificio voluntario y consciente, precisamente porque encarna la diferencia fundamental que señalé, que él aceptó su destino, que al principio dudé si era por su propio pie, pero él aceptó su destino con plena conciencia, eligió libremente ese camino y lo asumió como parte de su misión, sin reclamos posteriores o resentimiento a su propio Padre y Dios. La narrativa bíblica, elección consciente y voluntaria. Según los textos cristianos que fueron muy
no sé, a veces me relajan o a veces me incomodan por ser tan puros, por así decirlo. No sé cómo llamarlo, pero bueno, a veces me incomoda y a veces me entra una paz desconocida, pero bueno, que es Jesús no fue una víctima pasiva de circunstancias externas, sino que entregó su vida voluntariamente. Esta idea se expresa con claridad en varios pasajes clave que tuve que leer. Me pareció muy interesante porque, no sé, supongo que alimentó más la idea de mi tercer podcast. Juan 10, 11, 18. Nadie me lo quita, ya lo doy por mi propia voluntad. En este pasaje Jesús declara explícitamente: por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta afirmación es crucial porque explica que Jesús tenía poder sobre su propia vida y muerte. No es porque Dios se lo dijo y así será y así debe de ser. No fue arrastrado hacia la cruz sin consentimiento ni opción. La eligió activamente como expresión de amor y obediencia a su misión, lo que me pareció súper hermoso, pero bueno. Conocimiento previo del destino. La narrativa evangélica muestra que Jesús sabía lo que venía, como se mostraba en la Biblia, por si se quedaron aquí algunos creyentes, lo dudo mucho, pero bueno. Predijo su muerte múltiples veces a sus discípulos, explicando que sería traicionado, entregado a las autoridades religiosas, condenado a muerte y resucitaría el tercer día. ¡Qué perro!, ¿no? En el huerto de Getsemaní, poco antes de su arresto, Jesús oró: Padre mío, a ver si no empujo algo, un ángel aquí me da miedo, ¿qué? Por eso le tengo tanto respeto a la Biblia, porque como creo, es que como no se sabe en este mundo, pues yo creo, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta oración muestra que conocía el costo y aún así eligió la obediencia. No por ser pasivo, repito, pero bueno. Igual me pareció hermoso lo que dijo, así que supongo que lo reitero. No hubo sorpresa en el reclamo. A diferencia de alguien que se sacrifica sin avisar y luego se queja, Jesús no expresó resentimiento por lo que nadie le había pedido, porque él mismo eligió ese camino desde el principio. Que no, la neta está perro, o sea, Jesucristo fue otra cosa. Características del sacrificio cristológico. El sacrificio de Cristo presenta las marcas del sacrificio voluntario consensuado en su forma más pura, que sería la consecuencia plena. Sabía lo que iba a suceder, el sufrimiento que implicaría y el propósito de su muerte. La elección libre, no fue obligada, entregó su vida voluntariamente como acto de amor y obediencia, a pesar de que lo dijo su propio Padre, el gran Dios Todopoderoso. Sin reclamo, no exigió agradecimiento ni reconocimiento. Su sacrificio fue un acto de gratuidad absoluta hacia la humanidad. Misión asumida. Lo consideró como parte de su propósito divino, no una carga impuesta por otros, como otra vez digo sobre su Padre. Amor como motivación. Hermosísimo. Es que a mí el amor me encanta. ¿Okay? Su entrega fue motivada por amor, no por obligación ni por necesidad de validación. El contraste con el sacrificio autoimpuesto. La diferencia con el sacrificio autoimpuesto es radical. El sacrificio de Cristo fue elegido, no impuesto por sorpresa. Fue consciente, no ignorante del costo. Fue gratuito, no condicionado a reciprocidad. No hubo reclamo porque no hubo expectativa de compensación. Y repito, no estoy tratando de adoctrinar a nadie, o sea, a mí me pareció un súper gran ejemplo, independientemente si fue real o no, cada quien con sus creencias, pero bueno.
El sacrificio ante un puesto típico que se impone a uno mismo sin que nadie lo solicite. A menudo se minimiza el costo o se actúa sin plena conciencia. Se espera reconocimiento, gratitud o trato especial. Genera reclamo cuando el agradecimiento no llega. La ausencia de reclamo como señal de autenticidad. Esta parte, por si no les gusta, voy a hablar otra vez de Jesucristo, así que pueden saltárselas teniendo todo, así que no, ¿cómo es? Es solo ejemplo, pues, como para argumentar mi punto, así que realmente no, como ya saben quién fue Jesucristo, yo creo que queda implícito, así que está bien que se lo salten por si no quieren, por si no les gusta oír esta clase de cosas, pero bueno. Sigamos. Un detalle teológico importante es que en la cruz Jesús no se quejó de que nadie le hubiera pedido hacerlo. En cambio, sus palabras finales incluyen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Muestra compasión incluso hacia quienes lo ejecutaban. Sorprendente paciencia el don. Me conmovió. Todo está consumado. Juan 19:30. Declaración de cumplimiento de misión, no de victimización. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Entrega confiada, no resentida. Esta ausencia de reclamo es la prueba definitiva de que su sacrificio fue auténticamente voluntario. No hubo expectativa oculta de validación, solo una elección libre asumida hasta el final. El sacrificio como amor, no como moneda de cambio. La teología cristiana enfatiza que el sacrificio de Cristo no fue una transacción en la que Dios exigía sangre, sino un acto de amor gratuito. Cristo voluntariamente pasó por maltrato, humillación e injurias para perdonarnos y darnos una eternidad con Él. A Cristo nadie le obligó a morir, Él es Dios, pero como hijo se sometió a la voluntad del Padre y obró conforme a lo que el Padre había planeado de forma voluntaria. Y esta perspectiva transforma el sacrificio de un acto de deuda. Te doy esto para que me debas algo, o un acto de amor. Te doy esto porque te amo, sin condiciones. ¡Ay, qué hermoso! Me parece. Es que soy muy fan de cualquier forma del amor. Perdón. Implicaciones para entender el sacrificio humano. El caso de Cristo como paradigma del sacrificio voluntario ofrece enseñanzas aplicables al sacrificio humano cotidiano. Tenemos la conciencia transforma el sacrificio. Cuando sabemos lo que estamos renunciando y por qué, el sacrificio deja de ser una carga y se convierte en una elección. La segunda, la libertad de eliminar resentimiento. Si elegimos libremente, no hay espacio para reclamar que nadie nos lo pidió, porque nosotros mismos lo pedimos. La tercera, el amor genuino no exige pago. El sacrificio por amor no espera nada en retorno. Cuando esperamos reconocimiento ya no es amor puro, sino transacción. La cuarta, la omisión de sentido al costo, cuando el sacrificio se vincula a un propósito mayor, una misión, un valor, una convicción. El dolor adquiere significado y no se vuelve victimización. Reflexión final de este blog. ¿Tu sacrificio se parece más a Cristo o al mártir resentido? Me pareció curioso ponerlo así. Pero bueno, la pregunta que queda es profunda y desafiante. ¿Estás eligiendo conscientemente lo que renuncias o te estás cargando con pesos que nadie te pidió, sin ser condescendiente? ¿Tu sacrificio es un acto de amor gratuito o una moneda que esperas que otros te devuelvan con gratitud y reconocimiento? Puedes decir como Jesús: nadie me quita esto y yo lo doy por mi propia voluntad. ¿O estás esperando que otros validen tu sufrimiento? Cuando asumimos nuestra decisión con plena conciencia y libertad, no hay reclamo. Cuando nos cargamos un peso innecesario y luego reclamamos, lo que hay detrás es otra cosa: necesidad de validación o creer que el sacrificio por sí solo nos da derecho a algo. El sacrificio de Cristo nos invita a un nivel más alto, sacrificarnos no para ser validados, sino porque amamos, no para que nos deban algo, sino porque elegimos libremente servir como buenos borregos. No sé, me parece muy hermoso.
Repito, los creyentes van a estar hartos de mí cuando diga otra vez eso. Dudo que algún creyente me esté viendo, la neta. Tenemos este bloque directo a la polémica. El caso que lo desencadenó, la polémica de Rorro. Ese Rorro. El caso de Rorro, cuando el sacrificio autoimpuesto se vuelve polémica pública. El caso de Rorro Rocío Bueno en la velada del año ejemplifica perfectamente la diferencia entre sacrificio voluntario auténtico y sacrificio autoimpuesto con expectativa de reconocimiento, ilustrando por qué este último genera malestar y controversia. Los hechos: preparación extrema y sacrificio autoimpuesto. Ya bien harto con esa pinche palabra. Según la información disponible y los videos y TikToks que he visto, que fuente, ¿verdad? Pero bueno, Rorro llevó su preparación al extremo de manera voluntaria, pero consensuado con los demás. Su preparación extrema, el entrenamiento con monjes Shaolin en China, viajó a un templo Shaolin para someterse a un régimen de entrenamiento que incluía ejercicios de Kung Fu, trabajo de resistencia física, posiciones incómodas durante largos periodos, ascensos y descensos físicos exigentes, golpes controlados para mejorar la tolerancia al dolor y técnicas de concentración y control mental. Duración de 5 meses. Mantuvo una preparación intensiva durante este periodo, documentando su proceso en redes sociales. Competencia con lesiones. Se presentó a la velada del año sabiendo que tenía una operación pendiente en la nariz, tabique desviado por fracturas previas y habiendo entrenado previamente con el pie roto en ediciones anteriores. Este es el cinismo de decir que un casco no marca la diferencia. Gracias a Dios de no haberme partido la nariz, he tenido muchísima suerte porque básicamente conseguí esquivar muchísimos golpes en la cabeza. El contexto médico. La operación de nariz no fue estética, sino funcional. Rorro confirmó que tenía el tabique desviado después de romperse la nariz 3 veces en su vida. ¡Qué horror! Lo que le dificultaba respirar con normalidad. Los médicos recomendaron que utilizara un casco con protección reforzada en la zona de la nariz para reducir el riesgo de un nuevo golpe durante el combate, si es que se empeñaba a participar, ¿verdad? Pero bueno. Si yo desde un primer momento sé que Rorro no puede recibir golpes en la nariz, ¿vosotros no os creéis que hubiésemos cambiado de rival? ¿Cómo vas a boxear si no puedes recibir golpes en la nariz? Por Dios, esto a mí me ha pasado con Misho. Mi Misho me hace mucha ilusión que pelee en la velada. Me dijo, no puedo recibir golpes en la nariz. Pues bueno, vas a pelear en la velada. Me informó que se había operado la nariz, pero no me dijo que necesitaba un casco nuevo ni nada. No, es que no me dijo ni eso. Es que tenía un problema de espalda, entonces ese problema de espalda se lo tenía que mirar tal y cual, y que si estaba ok de la espalda, podía pelear en la velada. Rorro, yo entiendo que su equipo le dice a Sandor, para pelear en la velada necesito un casco especial por mi nariz, que está muy mal. Entiendo que el equipo deportivo le dice, vale, necesitas un casco especial, pero que no sea uno del Dark Souls level 60. Ese es el tema. O sea, a mí que Rorro participe con un casco especial, no lo veo mal. Enviaron un casco, lo dijeron ya en el directo, lo podéis ver. Ese casco, la organización le denegó el casco, porque era un casco casi de guerrero con una máscara total. El meollo del asunto. Básicamente nadie le pidió ese sacrificio. Como señalé antes, nadie lo obligó a entrenar de esa manera, nadie le exigió irse a entrenar con monjes Shaolin en China, nadie le dijo tienes que luchar con esa lesión o no vales nada, nadie le puso un cuchillo en el cuello para que entrenara con el pie roto, nadie le impuso sus niveles de exigencia extrema. Ella eligió por su cuenta y riesgo llevar su preparación al extremo, decidió posponer su salud y competir en esas condiciones. El problema surgió cuando presentó todo eso como si fuera un sacrificio que debía de ser reconocido, como si los demás hubieran exigido ese maldito esfuerzo. No lo estoy echando de menos, sino que me parece, pues como sea, ¿sabes? Pero para que nos los echen cara como tipo una injusticia que ella está viviendo es como absurdo. Que me vengan ahora a mí con una tontería de casco, que es una tontería como una casa. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido ningún problema. Yo lo que no quiero es que el esfuerzo de todos estos meses se eche a perder. Y que si gano, que digan que ha sido por el casco.
Cuando llevo dejándome la piel y esforzándome 5 fucking meses, tío. Oh Dios, no puedo cantar sin llorar. Perdone. Porque esto genera rechazo. La psicología del sacrificio no solicitado. 1. La confusión entre dedicación personal y deuda ajena. El error fundamental es confundir dos cosas, como lo expliqué antes. Es tu dedicación y tus decisiones son tuyas. Si quieres entrenar 5 meses en condiciones extremas, es tu elección. Si quieres competir con una lesión, es tu decisión. Elegir no te da derecho a que todos paguen el precio ni te reconozcan. Nadie te puso un cuchillo en el cuello, nadie dijo, si no lo haces así eres un fracaso. Tú construiste tu propia exigencia y luego te quejaste de que no te la valoraban. 2. El sacrificio como moneda de cambio. Cuando Roro presenta su entrenamiento extremo como algo que debe ser reconocido, está implícitamente diciendo, miren todo lo que hice por esto, merezco gratitud, admiración o trato especial. El problema es que, otra vez, nadie le pidió ese nivel de sacrificio, por lo que no hay deuda que pagar por parte de la organización, los espectadores o sus rivales. 3. Expectativa de la validación externa. El comportamiento de Roro encaja con lo que la psicología llama complejo de mártir, un patrón donde alguien habitualmente sacrifica sus propias necesidades por otros o por una causa, mientras espera reconocimiento o gratitud. A mi parecer lo ha hecho siempre, incluso con esta con esta identidad que ella misma se ha creado con el tiempo con su tipo de contenido. Cuando ese reconocimiento no llega en la medida esperada, surge el resentimiento y la queja. Después de todo lo que hice, así me lo agradecen. La diferencia con el sacrificio auténtico. Si el sacrificio de Roro hubiera sido auténticamente voluntario, el patrón sería diferente. Sacrificio auténtico con conciencia plena, sé lo que estoy haciendo y por qué, elección libre, nadie me obliga, yo elegí esto, sin reclamo, no espero que nadie me deba nada, motivación interna, lo hago porque lo considero valioso, no porque necesite validación. Sacrificio autoimpuesto, el caso de Roro. Expectativa de reconocimiento, miren todo lo que hice, reclamo implícito, deberían valorar más mi esfuerzo, victimización, después de sacrificarme tanto no me lo agradecen, motivación externa, lo hago para que otros vean mi dedicación. El problema de fondo, creer que el esfuerzo desmedido nos da la razón. El comentario de Roro puso al descubierto algo muy común en la cultura contemporánea. Creemos que el esfuerzo desmedido por sí solo nos da la razón, aunque nadie nos lo pidiera. Esta creencia es problemática porque 1. Invierte la lógica de la responsabilidad, que es en lugar de asumir que elegimos libremente, nos presentamos como víctimas de nuestra propia elección. 2. Genera dinámicas tóxicas en relaciones equipos, que cuando alguien se sacrifica sin que se lo pidan y luego reclama reconocimiento, crea un ambiente de culpa y obligación en los demás. Así que yo creo que por ese lado, tal vez Rivers por eso aceptó pelear con ella, aparte de otras cosas, por ejemplo. Que pues, bueno. Y 3. Desvaloriza el sacrificio genuino cuando el sacrificio se usa como moneda de cambio, pero es su valor auténtico y se vuelve transaccional. 4. Fomenta una cultura de competencia por el sufrimiento. En lugar de valorar resultados, eficiencia y bienestar, se valora quién sufre más, quién se sacrifica más y quién se esfuerza más. La elección. Tu sacrificio es tu elección, no una deuda ajena. La reflexión que queda del caso de Roro es clara y aplicable a cualquier contexto, que tu dedicación y tus decisiones son tuyas. Si quieres entrenar 5 meses en condiciones extremas, es tu elección. Si quieres competir con una lesión, es tu decisión. Si quieres posponer tu salud por un objetivo, es tu responsabilidad. Elegir no te da derecho a que todos paguen el precio. Nadie te puso un cuchillo en el cuello, nadie dijo si no lo haces así eres un fracaso. Tú construiste tu propia exigencia. No hay deuda cuando no hay petición. Si nadie te pidió ese sacrificio, nadie te debe gratitud por él. Si elegiste libremente, no hay espacio para reclamos. Si buscas validación a través del sacrificio, probablemente estés evitando algo más que como la responsabilidad de elegir conscientemente.
Ya, reflexión final sobre este caso para ya darlo por muerto, de mi parte. ¿Tu sacrificio es elección o reclamo? El caso de Rorro nos invita a preguntarnos, ¿estoy eligiendo conscientemente lo que renuncio o me estoy cargando con pesos que nadie me pidió? ¿Presento mi esfuerzo como prueba de mi valor esperando que otros lo reconozcan? ¿Puedo decir esto lo elegí yo sin que nadie me lo pidiera o estoy esperando que otros validen mi sufrimiento? La respuesta a esas preguntas revela si nuestro sacrificio es auténticamente voluntario como el de Cristo, perdonen ustedes, que eligió libremente sin reclamar nada, o autoimpuesto con expectativa de validación, como el de Rorro que documentó su sacrificio extremo esperando reconocimiento. No sé por qué, pero bueno. El esfuerzo desmedido por sí solo no nos da la razón. Lo que nos da dignidad es asumir nuestras elecciones con responsabilidad sin esperar que otros paguen el precio de decisiones que solo nosotros tomamos. Otros ejemplos y reflexiones generales. No es un caso aislado, claro que no, lo vemos en muchas situaciones, como personas que hacen favores que nadie pidió, se desviven por otros sin que se lo soliciten y luego reclaman ingratitud. Trabajadores que asumen tareas extras sin que se los pida y se sobrecargan, luego se quejan de que no los valoran ni les pagan más. Personas que construyen expectativas sobre lo que deben hacer por su familia, su pareja o sus amigos y luego se sienten víctimas. La regla de oro es esta. Si nadie te pidió que lo hicieras, si nadie te exigió ese esfuerzo, tu sacrificio es decisión tuya, no obligación de los demás. El respeto se gana con resultados, no con sufrimiento innecesario. El sacrificio que tú eliges libremente debe venir también con la aceptación libre de sus consecuencias. Si lo haces esperando algo a cambio que nunca se prometió, el problema es de los demás. El problema no es de los demás, es de las expectativas que tú mismo creaste. Y en el caso de Rorro, ahora me acordé que iba a decir sobre momentos de atrás, es también el problema que la comunidad que ella misma se creó y con ello la misma presión que llevó a, aunque yo supongo que su audiencia tampoco esperaba que hiciera eso, porque hasta su misma audiencia se volteó hacia ella y es como muy raro. No sé, supongo que es un cúmulo de cosas de que ella ha estado haciendo, supongo, así que yo diría que es un karma, no sé, pero bueno. Una frase que se me quedó grabada de mi padre igualmente, ni idea quién lo dijo al principio, pero bueno, es de si tomas el camino ventajoso deberás pagar las consecuencias de ello, porque no todo en esta vida se obtiene tan fácil y tan rápido, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Ya para callarme los chiquirris, preguntas para ustedes. Antes de despedirme dejo estas preguntas para que reflexionen y me cuenten su opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has sacrificado sin que nadie te lo pidiera y luego te has sentido ignorado o malagradecido? Yo creo que lo hago mucho en mis relaciones interpersonales, como para empatizar, como para también responder yo también. ¿Crees que solemos confundir esforzarnos mucho con los demás tienen la obligación de reconocernos? Sí, la neta sí, se mezcla mucho. Bueno, yo lo mezclo mucho por accidente, no sé. Si tú decides ir más allá de lo que te piden, ¿crees que es justo exigir que te lo agradezcan o te lo paguen? Pues la neta no. Pero pues al final de cuentas todos buscamos reconocimiento. Pero bueno. ¿Conoces a alguien que actúe como Rorro? ¿Que se imponga sacrificios por su cuenta y luego reclame como si fuera culpa de los demás? Me encantaría leer sus puntos de vista. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene razón quien dice que nadie le pidió sacrificarse? ¿O crees que sí hay un mérito en ese esfuerzo aunque nadie lo exigiera? Y pues bueno, lo leo en comentarios. Volvamos al principio. Nadie te pide sacrificarte. Sé que parezco un disco rayado, pero creo que es importante recalcar esta parte, porque puedes elegir esforzarte mucho, puedes elegir entrenar duro, posponer una operación, viajar lejos, renunciar a cosas,
es tu vida y tus decisiones, pero no conviertas esa elección en una deuda que los demás no contrajeron. Si decides sacrificarte, que sea porque tú lo quieres, porque lo consideras justo, porque crees en ello, no porque esperes que todos te aplaudan, te agradezcan o te compensen, porque nunca nadie te lo pidió. El aplauso es un regalo, no una obligación. Como esos programas que les ponen aplauso y todos aplauden, se escucha muy inorgánico. Jesucristo asumió su destino sin reclamar porque lo eligió. Rorro decidió su camino, pero luego presentó su elección como si fuera una exigencia de otros. Y ahí está la diferencia. Asumir tus decisiones es grandeza. Culpar a otros por tus propios sacrificios es quejarse en vano. Sacrifícate si quieres. Lucha si lo deseas. Pero recuerda siempre, si nadie te lo pidió, el sacrificio es tuyo, la decisión es tuya. Y también debe ser tuya la responsabilidad de aceptarlo sin esperar que otros lo paguen. Y para cerrar el video, mi opinión acerca de la controversia esta de Rorro es que independientemente hubo ventaja por parte de Rorro contra Rivers. Y luego Rorro presenta esta de que yo también sufrí. O sea, fue extraña porque fue como de... Tuve ventaja, pero también tuve que luchar contra ella. Suena estúpido. Pero bueno, yo no sé por qué, a lo mejor no es lo justo, pero yo creo que hubiera sido que las dos tuvieran el mismo casco, tal vez. O probablemente Rivers tuviera los guantes más duros como para penetrar esa madre, pero no lo sé. Al final de cuentas, lo que lo cagó fue pues la falta de comunicación, si es que lo hubo, del equipo de Rorro o el equipo en general de Ibai, pero bueno, que nunca me cayó bien ese güey, por algo será. Pero a lo mejor lo hizo con, no sé si Rorro o Ibai lo hizo con intención como para crear esta controversia y vieran la velada, porque por lo general yo nunca la vi, nunca la voy a ver. Simplemente pues veo si es que acaso me llega orgánicamente en mi feed los resultados o polémicas sobre esto, así que bueno. Espero que les haya gustado y hayan aprendido y perdón, no los estaba tratando de adoctrinar, me pareció, como dije, un ejemplo muy grande como para representar el sacrificio humano. O sea, el sacrificio en general, o sea, voluntario, por así decirlo. Pero bueno, ya hablaré más profundamente sobre lo que yo creo. El tercer podcast, de una vez les digo, no es obligatorio que lo vean, igualmente voy a poner varias advertencias en ese podcast, porque no estoy tratando de adoctrinar a nadie. O sea, cada quien tiene sus creencias y está bien si crees o no, o crees a medias, o crees en tu propia religión, como yo creo que la estoy creyendo, pero bueno, cada uno tiene su interpretación de la misma religión, y eso es lo hermoso de pondré la palabra de lo que que es creer en múltiples religiones, supongo. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. Tony, yo soy muy bueno, me encantan las pollas,